Gusto verlo el día de hoy. Y quiero invitarle que si trajo su escritura, vaya al libro de Mateo. Mateo. Capítulo 6. Y vamos a leer una vez más de los versículos 25 al 34. Puede indicar con un amén cuando lo haya localizado. Creo que todos lo tienen. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué viviremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Puede tomar asiento. Se cuenta de un hombre que salió a las afueras de la ciudad y se encontró a la muerte. Cuando se encontró a la muerte, le preguntó a la muerte, ¿y tú qué haces aquí? La muerte le contestó, he venido a esta ciudad porque me voy a llevar a 10,000 personas el día de hoy. Y él dice, ¿por qué haces eso? Bueno, dijo la muerte, es mi trabajo, llevarme las personas cuando mueran, cuando su tiempo ha terminado, así que déjame tranquilo. El hombre entra a la ciudad y le avisa a todos, miren, la muerte está aquí, se va a llevar a 10,000 personas, por favor. Tengan mucho cuidado en lo que van a hacer hoy, no vaya a ser que ustedes pierdan su vida. Al día siguiente, el hombre, una vez más en la entrada de la ciudad, se encuentra la muerte y enojado le dice, oiga, tú me dijiste que te ibas a llevar 10,000 personas de esta ciudad y han muerto 70,000 personas, me mentiste. Le dijo, un momento, dile a la hermana Silvia, un momento, pueblo. Yo me llevé 10,000, los otros murieron por la ansiedad y la preocupación. Es una simple ilustración, pero nos muestra de que la preocupación puede causar serias cosas o problemas en nuestra vida. La semana pasada nos hicimos una introducción a lo que este pasaje nos dice en cuanto al afán, la ansiedad y la preocupación. Dijimos que la preocupación es ilógica, porque aunque tratamos de arreglar nuestro problema en la mente, aunque ese problema haya sido arreglado en la mente, eso no significa o no nos garantiza ningún tipo de resultados. Así que Cristo nos está llamando la atención y dijimos en 3 versículos en particular, versículo 25, versículo 31 y versículo 34, nos da una orden donde al pueblo, donde al Hijo de Dios se le prohíbe
entrar en afán, en ansiedad o en preocupación, aún por las cosas que nosotros consideramos necesarias. Él dice, no os preocupéis en esta vida por nada, ni siquiera por la comida, ni siquiera por el vestido, ni siquiera por lo que han de beber. Y lo repite 3 veces, quizás porque esa es la forma en que los hebreos enfatizaban algo. Cuando querían enfatizar algo, lo repetían simplemente 3 veces. Ahora, como esto es una orden, si tú y yo nos permitimos ser gobernados por la ansiedad, por el afán, por las preocupaciones, pues entramos en desobediencia y en pecado contra Dios. Lo dijimos la semana pasada, el pecado, el afán, la ansiedad y la preocupación son pecado. Aunque usted me diga, pastor, eso es normal para los seres humanos. Bueno, podrá ser normal para los seres humanos, pero bíblicamente Dios no nos llama a sus hijos a no vivir en ansiedad, a no vivir en preocupación, a no vivir en el afán. Y es pecado, y no solamente es pecado, sino que cuando tú y yo somos gobernados por la ansiedad, por el afán, estamos demostrando por lo menos 3 cosas. Primero, que estamos dudando de la soberanía de Dios. ¿Qué es que Dios es soberano? Que Él tiene el qué? El control de todas las cosas. Segundo, estamos dudando de la sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Hermanos, que Él sabe cómo hacer las cosas mejor que usted y que yo. Tercero, estamos dudando de la provisión y de la protección de Dios. ¿Cómo es que el Hijo de Dios entra en ansiedad o en preocupación y afán? Yo creo que este pasaje al menos nos da 2 razones. Y la primera es cuando pensamos que las cosas de la vida son mayores que la misma vida. La segunda, cuando no entendemos que la ansiedad, la preocupación o el afán no producen ningún fruto productivo para tu vida. Vamos a ir mirando una de ellas. Miremos la primera. ¿Cómo entramos en ansiedad? Cuando pensamos que las cosas de la vida son de mayor importancia que la vida misma. Vaya al versículo 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de vestir, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hagámonos una pregunta por un momento. ¿Qué es mayor? ¿El don de la vida o el alimento que sostiene la vida? Por supuesto que es mayor el don de la vida. ¿Qué es mayor? ¿El cuerpo o el vestido que usamos para cubrir el cuerpo? Por supuesto que es mayor que el cuerpo. Entonces, hermano, tenemos que aceptar que Dios es el creador de la vida. De todo lo que usted y yo vemos, yo creo que no haya nadie aquí que dude de eso. Ahora, yo le pregunto a usted esto. Si creemos que Dios es el creador y el sustentador de esta vida, del mundo, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que Él tiene el poder para sostenernos mientras estamos en esta tierra? ¿Por qué nos cuesta tanto? Vaya a Romanos capítulo 8, versículo 32. ¿Cómo lo presenta el apóstol Pablo allí? Romanos capítulo 8, versículo 32. ¿Dónde está el 32? Ahí está. Dice, el que no escatimó, es decir, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, si Él nos dio lo más grande,
¿cómo podemos dudar que Él nos va a dar lo más pequeño? Que es la comida, la bebida y el vestido. Hermano, creo que es un argumento fácil de entender. Ahora, ¿cuál es el problema más grande que usted tenía? ¿O cuál es el problema más grande que hoy algunos todavía tienen? ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es el problema más grande que usted tenía? Que todos tenemos problemas, ¿no? Levante la mano el que no tiene problemas. Pero ¿sabe cuál es el problema más grande que usted tenía? ¿Y cuál es el problema más grande que algunos hoy en este lugar todavía tienen? Es que están enemistados o estábamos enemistados ¿con quién? Con Dios. Teníamos serios problemas legales con Dios. Serios. Al punto, dice la palabra, de que estábamos bajo la ira de Dios. Éramos hijos de condenación. Ahora, ¿qué hizo Dios? Sálvese quien pueda, como algunos piensan. Mire a ver cómo se salva. Sálvese quien pueda. No. Dios envió a su único hijo a solucionar el problemita que teníamos. Y ese mismo Dios que ya estudiamos en Colosenses, que es el sustentador de la redención, el sustentador de la creación, el que me dio el regalo de la vida, me promete y me dice, yo tengo la capacidad para sostener tu vida. ¿Por qué te preocupas? Hermano, tiene que saber que Dios tiene la capacidad para proveer para tu vida. No debes dudar de la capacidad de Él. Ahora, ¿qué pensaría usted si yo le dijera que el que inventó el teléfono no sabe cómo prenderlo? ¿Qué pensaría usted si yo le digo, mire, conocí al hombre que diseñó el teléfono celular, pero tiene un problema, no sabe cómo prenderlo? ¿Qué me diría usted? ¿No que estoy loco? ¿Es ilógico? Ahora, ¿cómo me va a decir usted a mí que el sustentador de la vida, que el que lo creó a usted, no tiene la capacidad de sustentarlo, de cuidarlo, de proveer para sus necesidades? ¿Por qué vivir afanado? Y Cristo, para explicar esto, usa dos ilustraciones que yo quiero que usted y yo miremos rápidamente. Versículo 26. Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre que está en los cielos, o nuestro Padre celestial, las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que ellas? Versículo 28. Y por el vestido, no os afanéis, considerad los lirios del campo, cómo crecen, y no trabajan, ni hilan. Déjelo allí por un momento. Dos ilustraciones, ¿cuáles? Los pájaros y los que, los flores o los lirios. Dos órganos que usted y yo de una u otra manera estamos acostumbrados a ver con facilidad, que Dios quiere que Dios los usa para que relacionemos el cuidado de Dios y la protección de Dios para con sus hijos. Ahora mire, en primer lugar Cristo dice, mirad las aves del cielo. Lo que Cristo está diciendo aquí es, hijos, ¿nunca te has detenido a observar las aves de los cielos? Hijo, ¿no te dice nada el comportamiento de las aves en los cielos? Simplemente míralas. Ahora, la palabra mirar en este pasaje, si va a notar, significa una mirada atenta. Significa observar con atención y meditar en lo que estás mirando. Cristo está diciendo, miren atentamente las aves de los cielos. Observen su comportamiento y reflexionen sobre ello. Ahora la pregunta sería, ¿y qué es lo que tengo que mirar? ¿Qué es lo que tengo que observar con atención o en qué tengo que meditar? El pasaje nos da la respuesta. El pasaje nos dice tres cosas que tenemos que mirar de las aves. ¿Cuáles son? ¿Qué hacen las aves? No siembran. ¿Qué más hacen? Si no siembran, pues por obvias razones, ¿qué? No ciegan o no recogen. Y por último, ¿no qué? No guardan en graneros. Tres cosas.
Ni siembran, como no siembran, pues no recogen, y como no recogen, pues menos van a guardar en graneros. Alguien preguntará, bueno, y si no hacen todo eso, entonces ¿cómo se alimentan? Bueno, los versículos, el mismo versículo nos da la respuesta. ¿Cómo se alimentan? Versículo 25, ¿cómo se alimentan? Versículo 26, perdón, dice, vuestro Padre Celestial las alimenta. Las aves no viven preocupadas. ¿Por qué gusano van a comer el día de hoy? Porque ellas saben que Dios va a proveer para ellas lo que ellas necesitan. Dios puso, y lo expliqué la semana pasada, tampoco es que las aves se paran en un palito y están paradas ahí esperando a ver a qué horas aparece un gusano. No, Dios puso un instinto en ellas que las lleva a qué? A buscar su alimento, a buscar la comida. Y aparte de eso, por si usted no lo sabía, Dios en su provisión, Dios se encargó de que en toda la tierra estuviera repleta de alimento para las aves. Así que lo único que tienen que hacer ellas es ir a qué? A buscarlo. Dios se encargó de ello. Así que esto no es como dice, ni quiero que nadie o el que me escuche por primera vez diga, ahora dice el pastor que no trabajemos. Yo no he dicho eso, ya lo explicamos la semana pasada y como no estaba se lo recuerdo, o por si ya se le olvidó. Tesalonicenses dice que el que trabaja no coma. Esto no es es un llamado para que usted se siente en su casa a esperar a que le llegue la comida, la papa y la yuca. No, señor. Hay una responsabilidad que usted y yo tenemos que hacer. Pero Dios, claro, el trabajo fue la herramienta que Dios usa para proveer para usted y para mí. Pero dice, la tierra está repleta de todo alimento para las aves. Todo alimento. Hasta para las ranas, ¿no? Yo a veces me pregunto, ¿y para qué Dios creó los benditos zancudos cuando me están picando? Más de uno se habrá hecho esa pregunta. Bueno, con eso se alimenta a los sapitos. Él sabe cómo hacer las cosas. Pero mire lo que dice al final del versículo 26. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Por qué valemos más que las aves? Simplemente, hermano, porque tú y yo tenemos la imagen de Dios en nosotros. Aquí es donde yo tenemos que recordar Filipenses 4:6, capítulo 4, versículo 6 al 8, es uno de los pasajes que yo más recomiendo a los hermanos o comparto con los hermanos cuando están pasando por algún momento de dificultad. Yo siempre los remito a ese pasaje. Se lo voy a parafrasear, porque el pasaje dice, por nada. Ya lo estudiamos en Filipenses, dice, por nada, no dice por algunas cosas, dice por nada, y nada es nada. Por nada estéis afanosos. Por nada te preocupes, por nada te llenes de afán. En lugar de estar afanoso, que tus peticiones, que tus temores, que tus necesidades sean conocidas delante de Dios en oración, en ruego, en súplica. Y dice, y que cuando tú hagas eso, dice el versículo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón, es decir, guardará tu mente, es decir, guardará tu proceso de pensamiento en Cristo Jesús, aleluya. Y yo quiero que usted lo tenga claro cuando estemos, y el miércoles lo voy a explicar un poco más. Pero cuando hablamos de corazón, estamos hablando de mente, estamos hablando de nuestro proceso de pensamientos, no de los sentimientos. Así que téngalo claro, cuando dice Él guardará tu corazón, está hablando que Él guardará tu proceso de pensamiento, tu proceso de análisis. Entonces, aparte de no llenarme de ansiedad, aparte de presentar mi petición delante de Dios en ruego y oración, Cristo llama a observar lo que Dios ha hecho. Salmo 19 lo conocemos mucho, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermano, debemos mirar, debemos razonar. ¿Sabe? Estamos tan ansiosos, estamos tan preocupados, estamos tan afanados simplemente porque en nuestro desespero no nos estamos deteniendo a hacer algo simple que Cristo nos pide en este pasaje, que es detente y mira.
Detente y razona en lo que estás mirando. Detente y escucha el mensaje que las aves te están dando día tras día. Hermano, la próxima vez que usted quiera ser presa de la preocupación, mire, salga ahí y empieza a mirar a buscar pájaros. Y mire lo que Dios hace con ellos. Dios se va a ocupar de ti. Las aves nos hablan día a día. Y no nos hemos detenido a escuchar. Bueno, no solo las aves. La creación de Dios nos habla día a día. Y creemos que el afán es más complicado. Mire, vea. Las aves no son perezosas. Las aves son responsables. Pero ellas descansan en la provisión de Dios. Tú y yo, que tenemos capacidad de razonamiento, debemos descansar también en la provisión de Dios. Cristo pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Qué cree usted, sí o no? Mira, el versículo 26 nos dice, ¿quién las alimenta? Y el versículo dice, vuestro Padre Celestial, o sea, nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Padre Celestial y de las aves es el Creador. Pero del Hijo de Dios es su Padre Celestial. Y lo que Cristo dice aquí es simple. ¿Qué padre se ocuparía de cuidar aves mientras se olvida de cuidar a sus hijos? Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Algo simple. Bueno, podríamos decir, bueno, ¿qué padre se ocupa de cuidar el perro, el gato, no sé, el loro, lo que tenga usted de mascota y se olvida de cuidar a sus hijos? Él cuida de ellos. ¿Por qué cuida de ellos? Bueno, porque Él se encarnó por ellos. Él cuida de ellos porque Él se entregó por ellos. Él cuida de ellos porque Él los adoptó. Él cuida de ellos porque hoy en este momento Él está a la diestra del Padre intercediendo por sus hijos a cada momento. Ahora piense por un momento. Cristo no se encarnó en una ave, se encarnó en un ser humano. ¿A cuál de las aves Dios adoptó como su hijo? ¿Al cuál de las aves Dios mora o prometió morar por medio de su Espíritu Santo? ¿A qué ave Dios le prometió vida eterna? A ninguna de ellas. Sin embargo, a usted y a mí nos adoptó como sus hijos. Sin embargo, a usted y a mí nos prometió que iba a morar en nosotros por medio de su Espíritu Santo y nos prometió vida eterna. Es ilógico pensar que Dios estuvo dispuesto a hacer todo y cada una de esas cosas y que no tenga la capacidad de proveer para nosotros algo tan simple como la comida, la bebida o el vestido. Vuelvo y le pongo el ejemplo. Sería ilógico pensar que el creador del teléfono no tenga la capacidad de prenderlo. Hermano, valemos mucho más que las aves. Y esto no para llenarnos de orgullo. Esto simplemente debe darnos consuelo en medio del afán y la ansiedad, en medio de la preocupación. Ahora mire el versículo 28, donde encontramos la segunda ilustración. Dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Lo repetí. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermano, no solo hay que mirar y observar y meditar. Aquí hay otra palabra importante. ¿Y cuál es? Subráyela igual. Considerad. La palabra que es traducida en Reina Valera como considerar o considerad significa estudia cuidadosamente. Examina con
detenimiento. Es decir, hermano, que tenemos que dejar los sentimientos a un lado. ¡Ay, qué bonitas las flores! ¡Qué bonitos los lirios! ¡Ay, qué hermosura! No dice, estudia cuidadosamente los lirios del campo. Se trata de un análisis. Ahora, esto no está diciendo de que usted vaya y se vuelva un experto en el comportamiento de los lirios. No, lo que está diciendo es, usa tu razonamiento para que mires los pétalos de los lirios, el aroma, la forma, la belleza, sus colores, cómo se alimentan, y ponte a pensar, ellos ni trabajan, ni hilan, y ni siquiera Salomón con toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. ¿Por qué? Porque Dios los sostuvo, porque Dios era el que estaba haciendo esa obra. Si Dios cuida, el versículo 30 dice, la hierba que hoy es y mañana no es, si Dios la cuida, ¿cómo no hará eso con nosotros? Y dice al final, hombres de poca fe. Al rato vamos a hablar de esa frase, hombres de poca fe. Hermano, si usted ve las flores hermosas, los lirios, las rosas y todo lo que usted ve, hermano, usted lo único que tiene que reconocer es que la mano de Dios está ¿en dónde? Allí. Usted no ve las flores mirándose al espejo a ver cómo está, ¿no? Dios diseñó todo de la forma que mientras ellas se alimenten se alimentan, ¿no? Por medio del agua y la savia y todo lo demás, su belleza va a aflorar. Y Jesús dice, mira, si yo me encargo de eso, no me voy a encargar de ti, que eres mi hijo, en ti en el cual vivo, en cual moro. Hermano, ¿por qué tenemos que ser presas de la ansiedad? ¿Por qué tenemos que ser presas del afán, de la preocupación? Tú vales mucho más que una flor. Y esto no es un mensaje motivacional de Jesucristo. Jesucristo lo está diciendo aquí. Es un racionamiento simple. Tú vales mucho más que una flor. Si Dios cuida a la flor, te va a cuidar a ti. Pare de contar. ¿Por qué más el Hijo de Dios cae en ansiedad? Bueno, en segundo lugar, cuando no entendemos que la ansiedad, el afán y la preocupación, hermanos, no producen fruto. La preocupación no es fructífera. La preocupación no es de bendición. Mire, esa palabra, por ejemplo, va al versículo 27. ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La palabra que se traduce allí como estatura, también puede ser traducida como medida de la vida. La semana pasada les mencioné un poco de esto. Podríamos decir que lo que Jesús está diciendo allí es, quien por mucho que se preocupe, puede añadir más tiempo a su vida. Mire cómo lo traduce la Reina Valera. No, perdón, la traducción Palabra de Dios para Todos. Dice, ¿quién de ustedes, por más que se preocupe, va a añadir una hora a su vida? ¿Quién? Ahora, con esto también voy a aclarar. Esto tampoco es un llamado a la irresponsabilidad. Bueno, como Dios dice que por mucho que yo me afane, yo no voy a poder ni alargar ni acortar mi vida. Entonces ahora me monto en mi carro y ando como loco porque al fin y al cabo, si me voy a morir, me muero y si no, no me muero. No, esto no es un llamado a la irresponsabilidad, por favor. Ahorita tampoco me voy a ocupar de mi salud, no me voy a cuidar. No, esto no es un llamado, por favor. No se vaya al extremo ni tuerza la escritura. Eso no es lo que el texto está diciendo. Lo que el texto dice es que la preocupación, la ansiedad, por intensa que sea, nunca tendrá la capacidad de agregar más tiempo a tu vida. Es imposible. ¿Sabe? Alguien comparó la ansiedad como estar en una silla mecedora. La silla mecedora te da algo que hacer, pero no te lleva a ningún lado. Te mueve, pero no llegas a ningún
lado. La bicicleta al menos quema calorías, pero en la silla mecedora usted está ahí, se mueve y no lleva ningún... Bueno, así es la preocupación y la ansiedad. Hermanos, tú no controlas tu vida. El que dirige tu vida, o el que controla tu vida, el que determina el tiempo de tu vida es ¿quién? Cristo. Por ejemplo, David tenía esto bien claro. Póngame bastante atención. Y le digo con honestidad, David conocía algo que esta generación necesita conocer. Y a pesar de que esta generación tiene la revelación completa, David conocía algo que nosotros desconocemos. Y yo quiero que usted lo conozca. Vaya al Salmo 139 para que miremos algo. Salmo 39, 139, versículo 13, miren lo que dice. ¿Lo tiene? Para que lea conmigo. Lo busco aquí entonces mientras tanto. Ya está. Dice, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mire, nadie es un accidente. Nadie es un error. Yo sé que los promotores del aborto quieren promocionar y decir que es que si es un accidente, entonces usted dice, no. Tú estás hoy aquí porque Él te hizo en el vientre de tu madre y lo hizo con un propósito. Quizás tu papá y tu mamá en ese momento no estaban pensando lógicamente, sino emocionalmente, pero Dios lo tenía planeado. Así que tú no eres un accidente. No le digas a tu hijo, tú eres un accidente. Tu hijo es una bendición de parte de Dios. Con un propósito. Y Dios va a cumplir ese propósito con tu hijo. Así que dale gracias a Dios. Pero mire, lo más interesante no es eso. Mire lo que dice el versículo 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Ahora mire cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida está registrado en tu libro. Cada día de mi vida está registrado en tu libro. Y cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Aleluya. Hermano, yo sé que hablar de ese tema para algunos no les gusta y les resulta doloroso, pero lo tengo que decir. Hermano, cuando Dios me formó o me permitió, Él permitió que el 30 de noviembre yo naciera, en ese mismo libro, Él escribió una fecha que yo desconozco, que en esa fecha yo saldré de este mundo, quiera yo o no lo quiera, lo entienda o no lo entienda. No importa cuánto me preocupe, cuánto me llene de ansiedad, eso no le va a añadir un día más a mi vida. Ese día terminará mi vida. Le guste a quien le guste. Lo entienda el que lo entienda o no lo entienda. Y como lo dije la semana pasada, lo único que mi esposa, mis hijos, mis hermanos y mis padres, si están vivos para esa ocasión, tienen que hacer es simplemente darle gracias a Dios y aceptar su voluntad, porque mi tiempo aquí se terminó. Dios me creó con un propósito, Dios lo creó a usted con un propósito, su propósito es irrevocable y cuando ese propósito se cumpla, usted se va a ir de aquí, así de sencillo. Si su familiar se murió, fue porque su propósito se cumplió y se tiene que ir. Es doloroso, sí, pero si usted conoce a Cristo, lo único que puede hacer es decirle, gracias Señor. Porque a veces los familiares somos injustos con nuestros familiares. Vemos a nuestro familiar enfermo y queremos tenerlo aunque sea allí enfermo, pero porque somos injustos. Sufre y sufre y sufre, pero usted lo quiere tener a él ahí. Y peleamos con Dios y Dios decide otra cosa. Mírenlo, vaya a Hechos. Vaya a Hechos. Para complementar lo que le estoy diciendo.
Hechos, que dije 13. Hechos 13:36. Hechos 13:36. ¿Dónde está? Aquí está el 13 y el 36 está aquí. Miren lo que dice David. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, ¿según qué? La voluntad de David. ¿La voluntad de quién? Dios. ¿Qué pasó con David? Durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Y no vio corrupción. Creo que es que debe decir, ¿no? Y vio corrupción. Cuando cumplió su propósito, según la voluntad, se fue. Él no murió antes, no murió después. Así que nadie le puede agregar a su vida una hora por mucha ansiedad que le ponga. Y no se enoje tampoco con Dios. Hay personas que están enojadas. Yo hablaba con la esposa de un hombre que le dijo a su esposa, no tiene sentido, no voy a ir más a la iglesia. Estaba enojado simplemente porque uno de sus familiares se murió y que le pidió a Dios y le pidió a Dios y como su familiar se murió, se molestó con Dios y dijo, no vuelvo más a la iglesia. Triste, pero hay mucha gente que vive así, enojados con Dios. Y yo espero que usted lo entienda lo que le voy a decir. Dios es el dador de la vida, Él da, Él la quita cuando Él quiere y no le pide permiso a nadie. Eso es ser soberano. Si Dios tuviera que pedirle permiso a usted y a mí para morir, lo más seguro que nadie le daría permiso. Él es soberano. Él está en control. Así que tenemos que tener la seguridad, mis hermanos, que por mucho que queramos, no podemos impedir que la muerte nos alcance. Y para eso usted no necesita estar viejo, necesita estar simplemente vivo. La ciencia ha inventado muchas cosas. Mire, la ciencia hasta robots manda a Marte. Lo único que no ha podido evitar es la muerte, ni la evitarán. Dios tiene un tiempo estipulado que terminará tu vida, te guste o no te guste, estés preparado o no estés preparado, lo entiendas o no lo entiendas, ese día terminará. Así que lo único que tenemos que hacer nosotros es estar listos para ese día. Si estás en Cristo, estás listo. Si estás fuera de Cristo, no estás listo. Y no te va a ir muy bien. Así que un día, la vida de algún familiar suyo va a terminar, estimado hermano. Esté usted preparado o no esté preparado, ese día terminará. Y por mucho que usted se afane, usted no le va a poder prolongar la vida a su familiar. Aprenda esto. Toda persona que vive en ansiedad, controlado por la ansiedad, controlado por el afán, vive una vida miserable. Y lo único que logra con la ansiedad es vivir una vida, una mente perturbada. Eso fue lo que vimos con Marta, ¿no? La semana pasada. Y le digo con amor esto último antes de salir de este tema y pasar al siguiente. Se lo digo con amor. Si usted tiene algún familiar enfermo o usted está enfermo, sin minimizar la enfermedad que su familiar esté pasando en este momento, escúcheme con atención, la ansiedad no es terapéutica. La ansiedad no es terapéutica. La ansiedad no va a ayudar a que tu familiar se recupere. No. No lo va a ayudar. Si no lo ayudan las medicinas, si Dios no interviene, más nada. Más nada. Ahora vamos al versículo 30, a mirar una frase que les dije, vamos a dedicar los últimos minutos a esta frase. Y si Dios nos da vida, la próxima semana meditaremos en el versículo 33 y 34. No os afanéis
versículo 31. Y la hierba del campo hoy es y mañana es echada del horno. Dios la viste, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Esta frase de Jesucristo se usó en muchas ocasiones a los discípulos. Así que parece ser que se puede ser cristiano y en algún momento tener poca fe. Cuando Pedro caminaba por el agua, si se recuerda, todo estaba bien, pero cuando Pedro comenzó a mirar los vientos, las olas, ¿qué pasó con Pedro? Pedro dudó. Dios o Cristo extendió la mano, lo levantó y le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Ahora, note que Pedro acababa de ver a Cristo alimentar 5,000 personas. ¿Con cuánto? Con 5 panes y 2 peces. Pedro dicen que alcanzó a ver caminar a Jesús por un buen tramo, pero cuando vio las olas, ¿qué pasó con su fe? Se derrumbó. Y yo creo que si usted va a Mateo 16, este pasaje es clave para poder entender esta frase, hombres de poca fe. Mateo 16, versículos 6 al 18. Mateo 16, ¿dónde estás? Mateo 16. ¿Lo tiene? Dice, Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no traímos pan, ¿no? Miren los discípulos. Entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vuestros corazones, hombres de qué? De poca fe, que no tenéis pan. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogiste? Hermano, aquí está el verdadero problema de por qué eran hombres de poca fe y por qué tú y yo muchas veces somos hombres y mujeres de poca fe. ¿Saben dónde está? Versículo 8. Porque, versículo 9, perdón, no entiendes ni qué, ni os acordáis. Subraya esas 2 palabras. No entiendes ni os acordáis. Hermano, un creyente de poca fe es esa persona que no tiene la capacidad de relacionar su fe con una necesidad específica. Mire, muchos de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos una fe poderosa en la obra redentora de Dios, ¿cierto? Lo que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Nadie tiene duda de su salvación. Están seguros que su nombre está escrito en el libro de la vida, pero al mismo tiempo esa persona está llena de ansiedad, llena de afán por las dificultades que está pasando en la vida. Ahora, ¿por qué pasa eso? Ya lo dijimos. Porque no relaciona su fe con sus dificultades. No está haciendo uso de su fe en medio de la adversidad. Pedro vio todos los milagros que Cristo hizo, lo vio caminar. Él mismo caminó unos cuantos pasos en el agua, sobre el agua. Pero cuando vio todo lo de alrededor, se olvidó de todo lo que Cristo había hecho. Por eso el versículo dice: no entendéis ni recuerdas lo que yo ya he hecho. Esto es lo que vemos en el pasaje aquí en Mateo capítulo 6 que estamos estudiando. El hombre y la mujer creen que el Padre envió a su Hijo a morir en la cruz para salvarlo. Creen que Dios perdonó sus pecados, todos sus pecados. Pero cuando piensan en la comida de sus hijos, en el vestido de sus hijos, en las cuentas que tiene que pagar,
¿Se llenan de qué? De ansiedad. Y no relacionan que ese Dios que los salvó, que perdonó sus pecados, ese mismo Dios puede proveer para las necesidades de sus hijos y para pagar las cuentas. Eso es un hombre y una mujer de poca fe. ¿Cuántos milagros vieron los discípulos hacer a Jesús? Hermano, cantidad de milagros. Y sin embargo, cada vez que enfrentaban un momento de calamidad, dejaban de pensar en Cristo y pensaban en el problema. Y eso los llena de ansiedad. Y se te pasa a ti lo mismo. Cuando dejas de pensar en lo que Dios va a hacer, o en lo que Dios puede hacer, en lo que Dios hizo, y empiezas a mirar lo que está pasando a tu alrededor. El pastor Martin Lloyd Jones dijo lo siguiente: ser de poca fe significa ante todo que las circunstancias nos dominan en vez de dominarlas nosotros a ellas. El hombre de poca fe o la mujer de poca fe es gobernada por las circunstancias. Mire, a ver cómo era la cuestión. La historia de este hombre que se preocupaba por todo. Y un día se lo encontró su compañero y el rostro lo vio diferente. Le dijo: oiga, ¿qué te pasó? Tú antes vivías preocupado por todo y ahora te veo que estás tan tranquilo. Ya no te preocupas por nada. ¿Qué hiciste? Oh, lo que pasa es que conseguí a alguien que se preocupara por mí. ¿De veras? ¿Y cuánto te cobra? $10,000. Dice: ¿y dónde vas a sacar todos esos $10,000? A mí eso no me preocupa, eso es trabajo de él. El que entendió, entendió. Hermano, tu padre se preocupa de esas cosas. No dejes que las circunstancias nos gobiernen. Mire, alguien puso el hombre de poca fe, lo comparó de esta manera: es como ver nuestra vida en cajitas. En una caja tengo todo lo que tiene que ver con la redención, la salvación, y yo estoy seguro que Dios controla eso. Pero hay en otra caja donde tengo todas mis necesidades básicas aquí en la tierra y tengo duda de que Dios controla eso. Entonces yo tengo que ocuparme de ello y me preocupo. Hermano, ser hombre de poca fe es no poder relacionar el poder de Dios en medio de tu problema. Eso es ser hombre de poca fe. Y uno puede pensar en el pueblo de Israel. Piense por un momento en el pueblo de Israel, que creo que puede ser un buen ejemplo para ilustrar esto. El pueblo de Israel, Dios los sacó con mano poderosa de Egipto, ¿cierto? Uno podría pensar que la próxima dificultad que ellos encontraron, ellos dijeran: bueno, no hay problema, si Dios nos sacó de Egipto, nos liberó de esclavitud, ¿por qué preocuparnos? Pero cuando empezaron a caminar y al frente encontraron al mar y atrás el ejército egipcio que venía contra ellos, ellos no pensaron: bueno, pues si Dios nos sacó de Egipto, Él nos librará de este problema. No. ¿Qué pasó con ellos? Se llenaron de ansiedad y empezaron a reclamarle a Dios. Dios, nos hubieras matado en Egipto, ¿por qué que nos matan aquí? Y empezó, y usted conoce la historia. Dios, de obra maravillosa que hace, abre el mar en dos, ellos pasan en tierra firme sin ningún problema. Cuando los egipcios van a pasar, los egipcios automáticamente se ahogan. Uno podría decir: bueno, después de esto la fe de esta gente se va a fortificar y no va a haber nada que derribe su fe. Pasaron y enfrentaron el siguiente problema. ¿Cuál fue el siguiente problema? Ya los egipcios no estaban. El problema es: ¿de dónde vamos a sacar comida para alimentar a tanta gente? Uno pensaría: no, ellos van a decir: no, Dios nos sacó de Egipto. Y después de que nos sacó de Egipto, nos permitió pasar el mar en rojo, en tierra seca. Los egipcios se murieron. No se preocupen, Dios va a proveer alimento para nosotros. Pues no. La ansiedad los atrapó una vez más y una vez más en lugar de comenzar a analizar la obra de Dios, comenzaron ¿a qué? A quejarse y a murmurar contra Dios. ¿Qué hace Dios?
Dios de una manera misericordiosa y maravillosa les envía codornices y los alimenta. Cualquiera podría pensar, ¿eso es suficiente? Pues no. Siguiente problema. ¿Les dio qué? Sed. ¿De dónde vamos a sacar agua para tanta gente y estamos en medio del desierto? Ahora sí, uno podría pensar que ellos dirían, Dios nos sacó de Egipto, abrió el mar rojo, ahogó a los egipcios, nos dio comida. No se preocupen que el agua va a aparecer de algún lado, pero va a aparecer. Si Dios proveyó de una cosa, va a proveer la otra. No os preocupéis. Otra vez, pues, no. Una vez más, la ansiedad nubló su proceso de pensamiento y en lugar de recordar todo lo que Dios se había hecho por ellos, empezaron a quejar y a reclamar contra Dios. El problema del hombre y de la mujer de poca fe es que no piensa de la forma adecuada, es irreflexivo, es un hombre, es una mujer que los problemas lo agobian de tal manera que no se detiene un solo minuto a pensar y a reflexionar lo que Dios puede hacer. Hermanos, la solución no es que se acaben los problemas, porque la gente siempre piensa, oh, si se acabaran los problemas, esa no es la solución. Hermano, es que el problema no son los problemas. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es nuestro proceso de pensamiento. Ese es el problema. Que cuando estamos en medio de la situación, que ya se vence el alquiler para el próximo mes y no hemos trabajado porque, por ejemplo, los que trabajan en construcción, y no hemos trabajado toda la semana porque estaba lloviendo y empieza el desespero, y se olvidan de que ese Dios que está haciendo llover también ha provisto otros tiempos de abundancia. Se olvidan de que ese Dios de una u otra manera va a proveer para tu necesidad. Por eso Dios, o Cristo en el versículo 26, regresando ahí a Mateo 6, en el versículo 26 y en el versículo 28 le dijo, mirad, considerad. Mirar y considerar. Así que no, yo no quiero que se salga de aquí esperando que se solucionen los problemas. No, Dios no te va a solucionar los problemas. Aún porque en medio de los problemas Él forma tu vida. Dios lo que quiere es que pienses bíblicamente. Dios lo que quiere es que comiences a hacer un alto en el camino y empieces a pensar y en meditar en todo lo que Él ha hecho y en lo que Él puede hacer. Hermanos, según Jesús, la única forma para evitar la ansiedad, la preocupación, es mirar, es considerar, o dicho de otra forma, es pensar bíblicamente. Si usted pensaba que yo hoy le iba a decir los 5 pasos para liberarse de la ansiedad, no, simplemente piense, considere o piense bíblicamente. Si Dios sustenta las aves, Dios me va a sustentar. Si Dios viste los lirios, Dios me va a vestir. Si Dios le abrió el mar para que pasara el pueblo de Israel, hermanos, si Dios abrió el mar, ¿no cree que Él va a proveer para usted? Es más, otro ejemplo. Estuvieron cuánto tiempo caminando en el desierto. ¿Cuánto tiempo, por favor? ¿Una semana? ¿2 semanas? La edad que tengo yo, más o menos. 40 años. 40 años. ¿Sabes lo que son 40 años? Son 40. Míreme la pelona, mire. 40, son 40. ¿Y sus vestidos qué pasó? ¿Y sus zapatos qué pasó? ¿No se le gastan a usted los zapatos? Y eso es que andamos en carro para arriba y para abajo. Y se gastan. ¿Usted no cree que el Dios de hoy es diferente a ese Dios? ¿Usted no cree que ese mismo Dios es el mismo Dios de hoy que puede proveer para ti? Iglesia, piensa y reflexiona en lo que Él ha hecho. El hombre de poca fe es el hombre que permite que las circunstancias lo intimiden.
y se olvida de las cosas que Dios ya ha hecho a su favor. Oh, el Salmo 103 dice, bendice alma mía Jehová. ¿Y qué dice la última parte? ¿Alguien se lo sabe? Y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermano, no deje que las circunstancias nublen o intimiden su forma de pensar. Él ha prometido, Él tiene promesas para sus hijos. El Salmo 23 lo dice claramente. Él es mi pastor. Él es mi pastor. Nada me faltará. Así que la próxima vez que la ansiedad lo quiera abordar, lo único que tiene que hacer es recordar lo que Cristo ya hizo. Y cuando digo lo que ya hizo, recuerde cuántas veces Cristo ya no lo sacó de situaciones difíciles. Recuerde cuántas veces Cristo ya no lo alimentó, ya lo vistió. Él va a proveer. Él va a proveer. Ponga sobre sus pies. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por estar en tu trono de gloria. Damos gracias a tu Hijo porque está intercediendo a favor nuestro. Y damos gracias porque nos enfrentamos a situaciones difíciles en nuestra vida, donde muchas veces la preocupación, la ansiedad, quiere nublar nuestra mente. Señor, pero gracias porque en tu palabra encontramos las herramientas para disipar esa neblina. Señor, y poder mirar con claridad lo que tú estás haciendo. Padre, gracias. Señor, y si hay alguien esta mañana o tarde que está en ansiedad por alguna circunstancia difícil, ya sea por enfermedad, por alguna decisión que tiene que tomar, por trabajo, por cualquiera que sea la situación, yo te pido, Dios, que tu Espíritu Santo haya fortalecido por medio de tu palabra esa vida y hoy pueda confiar en tus promesas. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce como Señor, como Salvador, mi oración es para que Él pueda, o tu Espíritu Santo haya convencido su vida y hoy en ese lugar esta persona esté siendo convencida de pecado, de justicia y de juicio. Y si hoy el Espíritu Santo te ha convencido de que necesitas a Cristo y me preguntarás, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Cristo dice, cree en el Señor Jesucristo y vendrá salvación a tu vida. Cree en la obra redentora de Él. Reconoce que eres un pecador. Reconoce que estás bajo la ira de Dios y que el único mérito que Dios va a ver es el mérito de Cristo en la cruz del Calvario. Y que en tu vida se vean esos frutos de arrepentimiento. Señor, gracias. En tus manos quedamos, oh Dios, y te pedimos que tu palabra pueda dar fruto en este lugar. En el nombre de Jesús, gracias. También levantamos nuestras ofrendas delante de ti.